Acaba de comenzar en Roma el Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes y a la pastoral vocacional. Es un sínodo que surge, que empieza en medio de la polémica. Una polémica, en primer lugar, externa. Estos últimos meses se han conocido numerosísimos casos de abusos por parte de sacerdotes a menores de edad. Se han conocido en determinados países, lo cual no significa que solo sea en esos países donde esta tragedia, esta desgracia ha tenido lugar. Y eso, repito, ha generado tensión porque algunos han dicho que no era el momento de hacer este sínodo, sino que quizá hubiera sido mejor cambiar el tema y reflexionar sobre el papel de los obispos. De hecho, un obispo, el que tenía que venir representando a la Conferencia Episcopal holandesa, se ha negado a acudir. Luego, el sínodo tiene en su interior también tensión, es el enfrentamiento entre dos líneas, unos que buscan el acercamiento de los jóvenes a Cristo y que se plantean si eso no se podría hacer suprimiendo la moral sexual o partes esenciales de la moral sexual, y otros que hablan en cambio de que la fidelidad a Cristo tiene que estar por encima de todo. Bien. Y luego otro elemento esencial en este sínodo es que por primera vez en la historia un sínodo va a ser deliberativo. Es decir, los sínodos nacen como un organismo de consulta por parte del Papa. Se reúnen, tratan un tema, le ofrecen sus conclusiones al Santo Padre. Al principio las conclusiones eran también secretas. El Papa las toma, asume lo que él quiere y después elabora un documento que es una exhortación apostólica, que ese documento papal tiene el rango de magisterio ordinario. Es decir, ese documento enseña, obliga a la Iglesia. No como un dogma de fe, pero sí es magisterio ordinario. Por primera vez esto ha cambiado por una decisión del Papa hecha pública pocos días antes de que empezara el sínodo. Y ahora los sínodos ya no serán consultivos, sino que serán deliberativos. Es decir, lo que el sínodo apruebe es magisterio ordinario, con la condición, naturalmente, de que eso que apruebe el sínodo sea después firmado por el Papa. Esto no ocurría hasta ahora en la Iglesia Católica, excepto con los concilios. Los concilios, efectivamente, elaboraban unas conclusiones, unos documentos que se convertían en magisterio ordinario cuando el Papa los firmaba. Esta condición de que el Papa tenía que firmarlo sirvió, por ejemplo, en el caso del Vaticano II, para que Pablo VI hiciera llegar a los que estaban elaborando los documentos aquellas cosas que a él no le gustaban, con la advertencia de que si no se modificaban no iba a firmar esos documentos. Entonces se llegó a un consenso, se llegó a un acuerdo, y al final el concilio elaboró las grandes constituciones, Lumen Gentium, por ejemplo, y después el Papa las pudo firmar. En este caso es una situación, repito, inédita, porque por un lado va a tener ese valor de magisterio ordinario, pero no sabemos si el Papa va a hacer llegar también sus opiniones o no. En cualquier caso, lo que el sínodo apruebe será algo que se convierta en, de alguna manera, obligatorio. Repito, no será nunca un dogma de fe, pero sí será magisterio ordinario, con tal de que el Papa lo firme, lógicamente. Ahora, la diferencia entre el concilio y el sínodo es que en el concilio participan todos los obispos, todos tienen derecho a participar, mientras que en el sínodo participa una representación de las conferencias episcopales y luego un elevadísimo número, no estoy muy seguro, pero quizá otro tanto o aproximadamente, que son nombrados por el Papa según su propia opinión y que naturalmente va a condicionar el resultado final de esas conclusiones con las que termine el sínodo de los obispos. Estamos, por lo tanto, ante un sínodo decisivo. Por un lado, el enfrentamiento interno, que es en el fondo lo que se viene arrastrando en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, y por otro lado el hecho de que por primera vez en la historia un sínodo va a tener carácter, lo que apruebe un sínodo y sea ratificado por el Papa, va a tener carácter de magisterio ordinario. ¿Cuáles son esos motivos de discrepancia entre los dos grandes sectores que hay en la Iglesia? Repito que llevamos así ya bastantes décadas con esta situación. Por un lado están los que dicen que el tema de los jóvenes o de la pastoral vocacional, los que dicen que la moral sexual de la Iglesia espanta, aleja a los jóvenes. No creo, no tengo ni idea de lo que va a pasar, el sínodo acaba de comenzar, pero no creo que lleguen al extremo de decir que ya no es pecado, pues, por ejemplo, convivir sin casarse, o que ya no es pecado tener relaciones homosexuales, o que ya no es pecado pues ir con prostitutas, o que ya no es pecado el adulterio. No estoy seguro de que eso no va a ocurrir. Vamos, sería una
extraordinaria sorpresa que eso sucediera, sino que más bien es probable que, digo, es probable, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar porque el sínodo está comenzando, pero es probable que se vaya por la línea en que terminó los sínodos anteriores y fue recogida el Amor y Leticia. Hay que tener en cuenta las circunstancias, es decir, esto sigue estando mal, pero hay que ver esas circunstancias y en función de las circunstancias, eso que está mal objetivamente no está mal subjetivamente, es decir, esto está mal pero no está mal para ti, porque tus circunstancias hacen que esto para ti no sea pecado porque no tienes la suficiente libertad o formación o lo que sea para que eso puedas optar, decidirlo con todas las consecuencias. Si no tienes el grado suficiente de libertad, no es pecado para ti. Bien, es decir, sería una especie de vaciamiento de la moral católica, pero sin nominalmente, formalmente derogarla. Esa sería probablemente, aventuro yo, una postura. La otra postura es, creo que está representada de una forma especial por Monseñor Chaput, el arzobispo de Filadelfia, es la postura de los que dicen que la moral sexual católica es buena para los jóvenes y que lo que hay que hacer es presentarles a los jóvenes precisamente en qué consiste esa moral católica. Y que además rechazan, como ha dicho Monseñor Chaput en su primera intervención dentro del sínodo, rechazan completamente la aceptación incluso del lenguaje LGBT, porque consideran que la primera batalla que hay que dar y la que no hay que empezar perdiendo es la batalla del idioma. Si nosotros aceptamos su terminología, de alguna manera ya estamos aceptando lo que viene en el contenido de esa terminología. Por ejemplo, hablar de pareja en lugar de hablar de esposos. Bueno, es decir, hay un choque entre ambas posturas. Insisto, creo que esto no es nuevo, llevamos así bastantes décadas. Unos que piensan que haciendo un cierto tipo de concesión, vaciando de alguna manera el contenido de la moral católica, vamos a conseguir que los jóvenes no se vayan o que regresen, y los otros que dicen que, por el contrario, haciendo eso no vamos a conseguir más que desprestigiarnos y precipitarnos aún más en la ruina, en el vacío. Creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, lo que ha sucedido fuera de la Iglesia Católica. Eso creo yo que es muy importante, porque este debate nuestro es relativamente nuevo, repito, llevamos ya unas cuantas décadas así, pero cada vez se hace más explícito el debate, y creo que en este sínodo ya se ponen todas las cartas sobre la mesa, además con la posibilidad de que lo que allí se apruebe sea magisterio y sea obligatorio. Pero en el fondo esto no es más que la copia de lo que ha sucedido en las iglesias protestantes llamadas históricas, los luteranos, los anglicanos o llamados también episcopalianos, metodistas, reformados o calvinistas, o también se llaman en algunos sitios presbiterianos. Bueno, es decir, ¿qué ha pasado con estas iglesias? Porque podemos fijarnos en el resultado. Este debate lo tuvieron ellos hace además ya mucho tiempo. Sirvió el vaciamiento de los contenidos morales, especialmente moral sexual y de la familia, sirvió para que esas iglesias se reforzaran, para que hubiera más fieles en sus templos, para que hubiera una acogida a todos estos grupos y la gente acudiera más, tuvieran una más exitosa pastoral vocacional. La realidad es que no. Y esto es la realidad, no es que a mí me parece que, no, esto es la realidad. Es decir, las iglesias protestantes históricas, que no hay que confundir con las sectas, las iglesias protestantes históricas, luteranos, calvinistas, episcopalianos, esas iglesias que han aceptado todo. Hay obispas, no solo obispos, hay obispas homosexuales ejercientes, bueno, lesbianas, bueno. Esas iglesias que han aceptado todo, esas iglesias están todavía mucho peor y tienen una crisis aún más grande que la Iglesia Católica, empezando porque tienen una crisis interna de amenaza de división, como sucede entre las iglesias anglicanas de África y las iglesias anglicanas episcopalianas de Estados Unidos. Es decir, ese camino de decir, cuanto más vaciemos del contenido de nuestras exigentes normas morales, especialmente en el campo sexual, más gente vamos a tener. Eso en las iglesias protestantes ha fracasado rotundamente. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta si lo que se pretende de verdad es acercar las personas a Cristo. Pero por encima de cualquier argumento sociológico, yo creo que hay un argumento más importante. Y pienso
Pienso en los mártires de cualquier época, no solamente los de los primeros siglos. Pienso en los mártires de las víctimas, por ejemplo, del nazismo en Alemania, o de las víctimas del comunismo. Ahora el Papa estuvo recientemente en Lituania y elogió a las víctimas del comunismo allí, no digamos en Polonia, en tantos otros países. Pienso en los mártires. Ellos, lo que tenían delante, su experiencia es que no solamente morían ellos como ser humano, o morían ellos y sus amigos, sino que la Iglesia era derrotada y que por lo tanto no había esperanza, no había futuro. El poder del imperio o el poder de Stalin era tan fuerte que parecía que todo iba a acabar. Y sin embargo, prefirieron ser fieles a Cristo y morir. Ser fieles a Cristo y correr el riesgo de desaparecer. No, primero la fidelidad a Cristo, después el éxito. El éxito es muy importante. El éxito no es un éxito profesional, no es un éxito de dinero. El éxito para nosotros es que la gente se acerque a Cristo, que la gente esté con el Señor, que es el Salvador, nuestro Salvador. Bueno, pero si resulta que yo, por disminuir las exigencias morales del propio Cristo, no exigencias impuestas posteriormente por la Iglesia, etcétera, sino las exigencias que emanan directamente del Evangelio y que están no solamente en el Evangelio, sino, por ejemplo, en las cartas de Pablo. Si yo, rechazando esto, pensando que así voy a acercar más a las personas a Cristo, me encuentro, en primer lugar, con que eso no es así en las otras iglesias que ya lo han hecho, y en segundo lugar, me encuentro con que estoy, en el fondo, rechazando al propio Cristo. ¿Cómo voy a acercar a las personas a Cristo si me estoy avergonzando, al menos en parte, del propio Cristo, de las enseñanzas de Cristo? Es absurdo. ¿Qué producto quiero ofrecer e incluso regalar? ¿Qué producto quiero ofrecer si yo mismo no lo aprecio? Es decir, si yo considero que lo que enseña el Señor es impracticable, ¿cómo voy a convencer a alguien de que se acerque al Señor? Incluso ese al cual le estoy ofreciendo una amplia rebaja, incluso ese dirá, pero es que da igual porque por poco que me pidas, el producto no me interesa en absoluto. Y no me interesa en absoluto porque el primero que lo devalúas eres tú, al estar vendiéndolo a tan bajo precio. Creo que es importante en este contexto y en este momento decisivo de la historia, y digo decisivo y lo digo con todo lo que eso significa, especialmente, repito, porque las conclusiones de este sínodo serán magisterio ordinario y habrá que cumplirlas. En este momento decisivo de la historia, lo primero es fijar nuestra mirada en Cristo. No fijar nuestra mirada en el éxito, sino fijar nuestra mirada en Cristo. Nada tiene valor si no es por Cristo y con Cristo. ¿Que tendremos que hacer las adaptaciones necesarias para que el mensaje llegue a los jóvenes y ser cada vez más atractivos para ellos? Por supuesto que sí. ¿Que tenemos que ser acogedores? ¿Que tenemos que llevar una pastoral de acogida para que nadie se sienta extraño en la Iglesia? Por supuesto que sí, pero no a costa de vaciar de contenido directa o indirectamente el mensaje de Jesucristo, tanto el mensaje dogmático como el mensaje moral. El camino de las rebajas puede dar resultado en algunos centros comerciales, pero la historia lo demuestra. En la Iglesia el camino de las rebajas siempre ha sido un fracaso. Recemos por el sínodo. Nos estamos jugando muchísimo en este momento. Hay que pedirle al Señor que no abandone nunca a su Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.